¿Para qué? No sé dónde. Frontal mal, tenía allá por allá. Muy bien. A ver si alguien más se conecta. ¿Estamos todos? No, hoy éramos 23, ahora somos 19. Es verdad. Somos 19. ¿Y Joaquín? Falta No entró Joaquín. ninguna. Está. Joaquín está ahí. Joaquín está. Falta Ah, Gonzalo, que estaba conectado. Falta Maite, que también estaba conectada. Hay 4 personas que están sin video. Sí. Vamos a esperar porque capaz que fueron al baño a tomar agua y se conectan. Bueno, vamos ahora a ver qué no me está dejando acá. ¿Por qué no me deja acá? Nadia. Ahí. ¿Lo ven? Sí. Vemos algo que dice contexto. Contexto 1. CCCG. El contexto. A ver. ¿Ahora? Veo todo negro. Ahora Ahí sí se ve. Bien. Ahora lo que yo quiero que ustedes hagan individualmente es este verdadero falso que está acá. Dice, ¿de qué vivían? Lee las siguientes oraciones y completa los cuadros con la B si es verdadero o la F si es falso. Y la primera dice, la sociedad del antiguo régimen era rural o agraria. La segunda dice, los campesinos eran la mayoría de la población y se dedicaban a trabajar la tierra. La C dice, los burgueses no pagaban impuestos y eran todos muy humildes. Y la D, el clero y la nobleza tenían las mejores y más extensas tierras. El que no tiene el libro o no tiene la fotocopia ahí, escribe en una hojita la primera tanto, la segunda tanto, y ahora me van a decir. Nadia. ¿Qué? Me olvidé qué significaba agraria. ¿Qué era agrario, rural y agrario? ¿Que se dedicaban a qué? Agricultura. A la agricultura, muy bien. Nadia, ¿puede haber uno más? ¿Pueden ser 2 verdaderos y 2 falsos? No sé cuántas verdaderas y cuántas falsas hay, lo vamos a ver ahora. Puede haber más de una verdadera o más de una falsa.
o una verdadera. Yo terminé. O ninguna verdadera o ninguna falsa. No hay ninguna verdadera y ninguna falsa, no la respondiste. Terminé. Mae, A ver, extensas eran levanta. como Larga, así decirlo. ¿Lo qué? extensas. Sí, que eran grandes, Yo no terminé, Mae. que eran grandes cantidades. Terminé. ¿Ahí? ¿Lo ven? Ahora sí, creo. Todavía está ahí. Ahora sí. Muy bien. Extensas que eran como las más grandes. Claro, que eran grandes. Que tenían una gran superficie. Terminé. Bien, levante la mano quien terminó. Bueno, 2 minutitos y hacemos la puesta en común, ¿eh? Bajamos la mano. Nadie, sí, ya pueden bajar la mano, perdón. Si no iban a estar ahí, paraditos. Qué frío. Qué sueño. Vos, Dayana, qué raro, con vos con sueño. Ayer casi no dormí. Yo no podía dormir. Después me cansé. Dayana. ¿Qué? No, a Dayana. Ah, perdón. Nadie entendió. Bueno, ¿qué? Y hoy tenemos las clases de inglés y la de la escuela. Yo sé que tengo clase de inglés. Pero después me duermo también decir. Es de 2 a 4:30. Juli Fernández, ¿terminaste? Estoy así. Y Bien. mi madre se da cuenta cuando mira los videos. Julieta Antunes, ¿terminaste? ¿Xiomara? Bien. ¿Emma? Pero hoy tienen inglés, pero clase, o sea, clase presencial, ¿no? Apoyo de inglés. Ah, ¿Pero apoyo de inglés o clase de inglés? Apoyo. pollo, creo. Bueno, muy bien. No quiero ir. A ver, estamos hablando de otra cosa. Todos terminaron, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Bien. La primera. Hay que levantar la mano. Nadie habla. ¿La sociedad del antiguo régimen era rural o agraria? Levantando la mano. Isabela. ¿Verdadera o falsa la primera? ¿La sociedad del antiguo régimen era rural o agraria? ¿Verdadera o falsa, Isabela? Verdadera. ¿Qué dice el resto? Para mí es Sí. falsa. ¿Por qué falsa, Lorenzo? Ah, no, sí, está bien. Ah, es verdadera. Bien. Es verdadera. Recuerden que el tercer estado, los campesinos se dedicaban Lo a dice la en la página anterior. y era la mayor cantidad de la población, por lo tanto, y se dedicaban a abastecer a la nobleza y al clero, por lo tanto que es verdadera. Bien, muy bien, Dice Isabel. verdadera y dice falso, no sé por qué. La segunda. Sí, la segunda. Los campesinos eran la mayoría de la población y se dedicaban a trabajar la tierra, levantando la mano sin decir nada. Solamente levantando la mano. Camila. Verdadero es en la que más me ¿Por qué dudas? A ver, ¿qué te hace dudar de eso?
no sé, como que no sabía qué poner, pero pensé que era verdadera. Pensás que era verdadera, pero ¿por qué decís que es verdadera? Yo sé por qué. No. Porque, Porque para mí es verdadero. porque yo creo que me salió mal porque no sabía si eran los campesinos que trabajaban con la tierra. Trabajaban la tierra. ¿No te acordás si eran los campesinos que trabajaban con la tierra? Bueno, lo dijimos varias veces. Los campesinos eran los que cultivaban la tierra, ¿sí? Y eran la mayor cantidad de la población. Por lo tanto, ¿sí? Eso que dice que los campesinos eran la mayoría de la población y se dedicaban a trabajar la tierra, como bien Es dice, verdadera. es verdadera. Tengo un tic. Pero hay que prestar atención. Hay que prestar atención a la lectura porque lo dijimos infinidad de veces. Infinidad. Sí, infinidad de veces. Nos ponemos un tic. Te ponen un tic. Falta una, la 4. No, la 2. Faltan 2. Vamos con la 3. Ah, claro, sí. Vamos con la 3. Los burgueses no pagaban impuestos y eran todos muy humildes. ¿Los quiénes? Los burgueses no pagaban impuestos y eran todos muy humildes. Julieta Fernández. Falso. ¿Por qué? Eran humildes y pagaban impuestos. Porque pagaban impuestos, sí, estamos todos de acuerdo. Y no era que habían, sí, burgueses humildes, pero no eran todos humildes. Habían algunos que tenían una gran cantidad de capital. Por lo tanto... La mayoría no eran humildes. ¿Lo que, Mateo? La mayoría no eran humildes. Exacto, la mayoría no eran humildes, sino que tenían gran cantidad de capital. Por lo tanto, los burgueses no pagaban impuestos y eran todos muy humildes, como bien dijo la compañera, es falso. Ya me puse un tic. Bien. Y vamos con la última. El clero y la nobleza tenían las mejores y más extensas tierras. Gonzalo. Vamos. Verdadera. Mira, ¿qué opina el resto? También. Está bien. ¿Por qué? ¿Quién me puede dar una explicación de por qué esta es verdadera y que no sea Gonzalo? A ver, Mateo. Porque el clero y la nobleza son los que tienen riqueza, tienen todo y como son los que mandan en ese Bien, historia y como por eso son de ellos. correcto. La nobleza y el clero eran los que tenían las propiedades, eran los que tenían las tierras. Silencien los micrófonos, corazones, por favor. Eran los que tenían las tierras, por lo tanto, es verdadera. Le vamos a poner verdadera. ¿Ah? Muy bien. Ahí se van poniendo tic o la cruz, según pusieron ustedes, y si contestaron todas bien, se ponen un 4 sobre 4 y van restando ahí. Bien. Genial. ¿Pusieron? ¿Sí? Muy bien. Recién nos estuviésemos conectando. ¿Lo qué? Y recién nos íbamos a conectar. Es Y verdad. empezamos a grabar. Es verdad. Imagínense que fuera un día normal. Muy bien. No, si fuera hoy ya nos hubiésemos conectado a las 8:30. Sí, claro.
No. Pero sí, está bien. Sí, 8:30 nos conectamos los martes. Sí, está bien. Yo solo veo Yo no veo. DS4. Eso veo. De Contexto y todo contexto. eso. ¿Ahí? Nadia, su maestra, ¿crees? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuántas páginas vamos a hacer? Esta sola es la que nos queda. Pero bueno. Y es bien cortita. Bueno. Ya hablamos en la clase esta primera, que lo acabamos de terminar, de toda la parte económica del antiguo régimen. Ahora vamos a hablar de la parte política del antiguo régimen, que es muy cortito. ¿Sí? Bien. ¿Puedo leer? Sí, dale. El resto silencia micrófonos, amores. Y cuando digo que silencia micrófonos, es todo silencia micrófonos. Porque lo silencian y ustedes se vuelven a habilitar. Se escuchan muchos ruidos. Y los compañeros que están leyendo se entreveran, si no. ¿Empezó? Sí, dale. La Gracias. política del antiguo régimen. ¿Quién tenía el poder en Europa? Desde el siglo XVI, el Bien. continente europeo estaba dividido en reinos gobernados cada uno por un rey. Vuelve a mirar el primer mapa de la página 15. Ese rey o monarca concentraba todo el poder, podía decir sobre todo lo que sucedía, y por esa razón a esa forma de gobierno se la conoce como monarquía absoluta. Es decir, que los reyes tengan el poder absoluto significaba que su autoridad no tiene límites. Bien. Ahí, en realidad, si todos miran, lo que nos está diciendo es que no es que había un rey en toda Europa, no, no pasaba eso. ¿Por qué no pasaba eso? Porque imagínense, un rey en toda Europa, no iban a llegar No sus puede. órdenes a todos los lugares. Entonces, lo que se hacía era dividir diferentes extensiones de tierra, y en cada partecita de esa tierra había un rey que gobernaba ese lugar. ¿Tá? Por ejemplo, imagínense que fueran barrios. ¿Vieron como los barrios de Montevideo? Sí. Bueno, imagínense que haya un rey de Piedras Blancas, un rey de Manga, un rey de, no sé, de Capurro, un rey del Cerro, un rey de Sayago, imagínense así, ¿tá? Ese rey se iba a encargar de su pequeño, o sea, su pequeño no, porque en realidad en cuanto a barrios son grandes, a su pedacito de tierra, ¿tá? Y dentro de ese pedacito de tierra, todos los que vivían ahí tenían que hacerle caso a ese rey. Todos los campesinos que vivían dentro de ese territorio tenían que trabajar para ese rey, ¿sí? Era algo así, como para que se hagan una idea, ¿tá? Bien. Ahí va. Justamente ese poder que tenía ese rey era la monarquía absoluta, que era lo que habíamos hablado la otra vez, que todos tenían que hacerle caso al rey, tenían que obedecer lo que el rey decía y que nadie podía cuestionar nada. Sí, Puedo leer. todavía no terminamos de comentar. Entonces, desde el siglo XVI, el continente europeo estaba dividido en reinos gobernados, cada uno por un rey. Eso de vuelve a mirar el mapa no nos va a interesar ahora. ¿Les parece importante señalar que durante el siglo XVI todo el continente europeo, que nosotros estuvimos trabajando en geografía con los continentes, todo el continente europeo estaba dividido por reinos gobernados por un rey? ¿Les parece importante eso señalarlo? Sí. Bien, desde el siglo XVI, el continente europeo estaba dividido en reinos gobernados, cada uno por un rey. Eso lo marcamos. Sí. Ese rey
o monarca, ¿De dónde a dónde? desde el principio, desde el siglo XVI, hasta Sí. rey. Bien. Ese rey o monarca concentraba todo el poder. Podía decidir sobre todo lo que sucedía. Eso también lo vamos a subrayar. Ese rey o monarca concentraba todo el poder, podía decidir sobre todo lo que sucedía. A esa forma de gobierno se la conoce como monarquía absoluta. Eso también. Mae, Luego, cuando dice ese rey o monarca, luego después, que es, Digo ¿hasta dónde? desde el principio. Desde el siglo XVI, el continente europeo estaba dividido en reinos gobernados cada uno por un rey. Eso va. Después, ese rey o monarca concentraba todo el poder, podía decidir sobre todo lo que sucedía. Y después, a esa forma de gobierno se la conoce como monarquía absoluta. Nadia, ¿Qué? no encuentro el marcador para subrayar. Bueno, mi amor, No subraya está con acá un un lápiz. Hacelo con lápiz en la lapicera. Ok. Ok. Y por último, su autoridad no tiene límites. Su autoridad, que es lo último que aparece en el primer párrafo. Su autoridad no tiene límites. Desde el siglo XVI hasta dónde? Desde el siglo XVI, el continente europeo estaba dividido en reinos gobernados, cada uno por un rey. Esa es la primera parte. La segunda parte. Ese rey o monarca concentraba todo el poder, podía decidir sobre todo lo que sucedía. Tercera parte. A esa forma de gobierno se la conoce como monarquía absoluta. Y por último, su autoridad no tiene límites. Sí. Bien. Agustina, lee el segundo párrafo. Ok. El rey tenía el poder de hacer las leyes, de mandarlas cumplir, de juzgar a quienes no lo cumplían, de elegir la religión de su reino, de organizar la economía, de controlar y organizar el ejército. Este poder tan grande era aceptado porque creían en su naturaleza divina, es decir, que Dios quería que fuera de esa manera. Bien. ¿Qué les parece importante de ahí? Que nosotros ya estuvimos hablando de esto. Que justamente esa naturaleza divina hacía que nadie le pudiera cuestionar nada a este rey. ¿Qué les parece importante subrayar de ahí? Esperen que no los veo a todos. Mateo. De el rey hasta ejército. Bien. Desde rey a ejército. ¿Está bien? Y yo le agregaría, en una segunda parte, creían en su naturaleza divina. Es decir, que Dios quería que fuera de esa manera. Creían en su naturaleza divina, es decir, que Dios quería
que fuera de esa manera. Nadia, lo Sí, primero que habías dicho era de rey hasta ejército. sí. Desde el rey hasta el ejército. Mae, es de porque creían hasta divina. Sí, no creían en su naturaleza divina, es decir, que Dios quería que fuera de esa manera. Sí. Mae, Juli, léete el último. los pobladores eran considerados ciudadanos con derechos y posibilidades de elegir o ser elegidos como gobernantes, sino que eran súbditos con muchas obligaciones, entre ellas la de obedecer a su. Bien, ahí es un poco más de lo que estábamos hablando, no era que cualquiera podía ser rey, sino que justamente este poder divino iba de generación en generación y que no era cualquiera que podía ocupar ese cargo. ¿Ah? Bien, tenemos la actividad K5 para hacer, para terminar con este tema. ¿La ven ahí? Sí. Bien, dice, Ah, qué fresco. lee las siguientes frases. Cada una fue dicha por uno de estos personajes. ¿Quién dijo qué? Une cada frase con su autor. Entonces ahí ustedes tienen algunos personajes. Tienen al rey, tienen al burgués, tienen al noble y tienen al campesino. ¿Está? Sí. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es unir el personaje con lo que dice. ¿Está? Bien, el que tenga ahí en su casa el libro y lo puede hacer ahí, lo hace ahí. El que no, va a poner rey, ¿y qué dijo el rey? Noble, ¿qué dijo el noble? Burgués, ¿qué dijo el burgués? Ya lo hice. Terminé. No diga, ¿Qué? que lo terminé. Bueno, dale unos minutos a los compañeros para poder hacer la puesta en común. Listo. Muy bien. ¿Terminaron todos? Sí. No, a mí me faltan 2. Bueno, vamos. Terminé. Bueno. Xiomara, deshabilita el micrófono. Ahí va. Escuchame una cosa. Está habilitado acá la pantalla para que puedan rayar. Pero nadie va a rayar, solamente Xiomara. Quiero que unas a un personaje por lo que dijo. Ok. ¡Ah, qué divertido! Solamente Xiomara. Suerte el que le copie. También lo hacemos en el cuaderno.
Bien. El Estado soy yo, dice el rey. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, está muy bien, Xiomara. Bueno, vamos con alguien más. Ay, ahora todos quieren participar. Con tal de rayar, todos quieren participar ahora. Igual no sé cómo se raya. No, yo nunca rayé. Yo tampoco, no sé cómo se hace. En la compu yo sé cómo se hace. Dice Yo anotar. no sé. Puede hacer. Como vos vas ahí, te dice ver opciones, apretás ver opciones y te dice anotar y agarrás. Pero es un lápiz. Mateo, dale con la ¿Dónde? segunda. Elegí un personaje. Ya se rayar. Arriba, Lorenzo, arriba te dice ver opciones. A ver, escuchen un poquito. Mateo puso al burgués que diga, soy rico, pero no puedo gobernar. ¿Qué les parece? Está bien. Está bien. Está bien. Juli, No lo podía que pasa es que la gobernar. compu está en inglés, por eso no entiendo nada. Hay un cartel verde y al lado dice, hay un cartelito y una flechita. Lo apretás y dice anotar. Es verdad. Ah, claro. Está en inglés. Primero, segundo. En el cuarto está escaloncito. Anote. Que dice whip. Bueno, en ese. Ah, Tiene un lapicito. Ah, sí, ya lo encontré. Yo lo tengo yo. Bien. yo también. ¿Lo encontraste, Lorenzo? Sí. Está Fiorella. resaltado abajo. Arriba te dice para No rayar. rayen porque No, sí. yo no voy a rayar. Yo no voy a rayar. Si me dan la palabra, yo voy a rayar. Sí. Fiorella, Cuando me den la palabra, sí. No. Para. elegí otro personaje y un hilo. Ahí se ve finito. Bien, el campesino dice, debo obedecer a los nobles y al rey. ¿Qué les parece? Está bien. Está bien. Está bien. Y Puedo. Y las dos están locas para rayar, Dios mío. Emma, dale. No. Ahí. Quedan dos. Uno queda. Queda uno. Quedan dos. Porque borraron el otro. Noble, dice Emma. Puedo tomar decisiones aunque la última palabra la tiene el rey. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Podía tomar decisiones políticas, pero la última palabra siempre la tenía el rey. ¿Verdad? Bien, ahora todos Ahí pueden te lo rayar puse, la Mateo. pantalla. Todos pueden rayar la pantalla. Hagan cualquier cosa en la pantalla. Así se está. ¡Ah, no me deja! Jueguen un rato. ¿Cómo se hace? Rayen. No sé dónde está. ¿Cómo se hace? ¡Ay, lo que es esa pantalla, por favor! No sé cómo se hace, quiero hacerlo. rayar a ustedes. ¿Cómo se hace, maestro? ¡Qué linda composición! Poné ahí en anotar. ¿Cómo es el lápiz? ¿Lo hiciste hoy, Mateo? Oh, no, pero yo no lo hice, me salió solo. Es muy bonito. Dice Mateo, ¿vos estás en la compu? Sí. Arriba te dice. Vamos a cambiar el color, ese me aburre. Corazones, de todo. Acá hay Yo estoy poniendo flechitas. Hola. ¡Ay, qué linda composición que quedó! No me deja. Vamos a Sí. ¡Qué lindo! No se ve nada, solo Queda se ve muy no. bonito. La palabra de noble se ve. Queda muy bonito. Ahora se sigue viendo más. ¿Hace cuánto tiempo que tenían ganas de hacer esto? Hace Desde que mucho. empezamos la clase. Demasiado. Vamos a cambiar otra vez el color. Ay, me aparecen flechitas de quién escribe. Ahí está. No. También me apareció policía. Las flechas naranjas las está poniendo Lucía. Hasta la pantalla como los veo. Y hasta la puedes guardar, oh my god. Rayo la pantalla y le rayo la cara a usted y no lo ve. Me cansó este color, voy a cambiar de color.
¿Cómo la rayan? Rayando, rayando. ¿Pero cómo la rayan? ¿Cómo hace para rayar la cara? Ya Apretás el teclado y tipo, yo ahora te estoy poniendo pelo. Julieta te estoy poniendo Qué mala que sos, Emma. y de color verde. Pensé que éramos amigas. Bueno, a ver, voy a intentar hacer otra cosa. A ver. ¿Cómo les gusta rayar, Yo estoy poniendo corazón. Vamos. Pero Hay que darle un aplauso a la maestra que nos dejó rayar. Pero ¿cómo rayan? No, porque no ya Tocamos el Ahí me lapicito. parece todo. Ahí. Los me que están parece en la todo compu, negro. yo sé cómo se hace. Y los que están en no el vi la celular compu. es fácil. Hay un lapicito abajo. arriba, viste, donde pone opción y No, pone ¿quién rayó con negro? anotar. Puse una estrella. Yo también puse una ¡Ah, cierto! también está dibujando. Claro, Yo también. yo también estoy dibujando. ¿Qué se piensan? Pero rojo soy yo. ¡Qué divertido! Y encima estamos grabando toda la clase. No importa, la maestra dejó. La maestra dejó, mamá. Sí, la maestra dejó. What the fuck? Ah, ya no puede. Wow. Qué buena composición, qué buena. Es Qué que está bonito, bueno para qué poner una bonito. carátula de cuaderno esto. Hasta lo puedes guardar, maestra. Después lo imprimís y nos da a nosotros. Claro. Recuerdo de la cuarentena. Vamos a hacer un corazoncito para la maestra. Recuerdo de la cuarentena. Vamos a pintar. Escriban, hagan un corazón y Toda la pantalla. Voy a borrar la pantalla. listo. Un corazón para la maestra. No me deja. Ahí está. Borren si puedes. Muchos corazones para Nadia. Vamos a Lo hacerlo de estoy Blip. haciendo. Lo estoy haciendo. Vamos a yo. hacer corazones. Está saliendo todo Pero fake. borren. Mai, borré y volvemos a hacer nuestra composición. Bueno, dale. Es que no puedo borrar eso. puedo borrar. Ah, que lo borra Nadia. Yo no. Salimos de arte de New York. ¿Se puede borrar? Lo podés borrar Tenés que apretar la goma Pero nosotros y no. borrás. porque vos sos el... Borra, maestra. Ahí se borró. Ahí borró todo. No. No. Bueno, está, pero la mayoría borró si se ve el libro. O poné borrar. Es verdad, se ve el libro. Borra todo. El Yo que no lo puso veo. estos corazones soy yo. Ahí. Ahora sí. No, la goma no, la goma no. Vamos a ponerle muchos corazones a la maestra. Yo lo que hago con los corazones. Los rompo. Era re divertido. ¿Por qué no me dijo ahora? Ah, estampar. Yo no le veo las caras. ¿No? Yo no sé cómo hacen para rayar arriba de uno del otro. Pero esto lo estamos Pues rayando. Esto lo estamos haciendo porque es el último día antes de volver. Ok. Una. Nadie nos diga nada. ¿No nos podemos conectar después? Bueno, amores, escuchen. Ya. Acá estoy. Hola. Seriedad, seriedad. Niños, niños, adiós. seriedad. Bueno, Mañana nos vemos. Adiós. nos vemos mañana. Dale. Bueno, los que van. Los quiero mucho. Mañana, ¿a qué hora tenemos esa clase de mini Zoom que habías dicho que íbamos a tener? No sé, nos van a decir mañana. Ok. Ok, Ya. adiós. Nos vemos mañana. Computadora. En persona nos vemos mañana. La maestra.